Buenas noches, bienvenidos una semana más a Una Economía para las Personas, este espacio de Siete Televisión Región de Murcia que abre una ventana a la economía social, a todas las entidades, empresas y personas que trabajan estas fórmulas empresariales en nuestro territorio. Un modelo económico que genera en la región de Murcia cerca de 50.000 empleos, un dato que demuestra la importancia de la economía social murciana. Hoy vamos a conocer aquí en este programa de Siete Televisión Región de Murcia a FECAMUR, la Federación de Cooperativas Agrícolas de la región de Murcia, pero también vamos a conocer cómo se desarrolla la responsabilidad social corporativa en nuestro territorio y cómo lo hacen las empresas de economía social. Adelantamos en sumario los contenidos del programa de hoy de Una Economía para las Personas. Bueno, FECAMUR es una federación de sociedades cooperativas agrarias y agroalimentarias que nace en el año 91, hace ya 31 años, tenemos ya 3 décadas, formado por 25 cooperativas en aquel momento y en la actualidad estamos formados por 31 cooperativas y un grupo cooperativo que estamos amparando a más de 3.500 cooperativistas. Coáguila es una cooperativa de muy larga trayectoria, tiene más de 30 años, ¿vale? Está muy instaurada aquí, sobre todo en el campo de Águilas, aunque tiene tierras fuera, socios fuera. Debemos de estar en torno a 70 y algún socio, 80 socios activos ahora mismo. Este proyecto es un proyecto del programa PRIMA, es un proyecto de I+D en el ámbito mediterráneo. Estamos cooperando con varios países. El objetivo global de este proyecto es constituir nuevos procesos de producción o de manejo agronómico respetuosos con el medio ambiente basados en el uso de plantas halófitas con el fin de poder hacer frente a la salinidad del suelo, que aquí hay una salida bastante grande, o al agua de riego, y también contribuyendo a la biodiversidad. La RSC es una forma de gestionar empresas teniendo en cuenta los impactos que se generan, tanto sociales como medioambientales, como económicos, y considerando que la empresa está formada por distintos grupos de interés con los que la empresa tiene que relacionarse, como son sus clientes, sus trabajadores, sus directivos, sus dueños. Nos legitimiza Humanize a hacer proyectos de responsabilidad social fundamentados en que somos una empresa que todas las personas que trabajamos en la compañía pues tienen certificado de discapacidad y por lo tanto integran a personas con discapacidad. Pues yo creo que estamos contribuyendo de una forma esencial al medio ambiente y a producir una energía que no contamina, que no produce residuos y que no da problemas medioambientales. Nosotros la RSC la entendemos dentro de un margen global, dentro de una imagen global. No vamos como poniendo como China, es decir, entendemos que la responsabilidad social empieza desde la producción bio, la producción sostenible, hasta las condiciones de nuestros trabajadores. Cuando comenzamos con la cátedra, allá por el año 2010, una de las primeras acciones que acometíamos era pues divulgar, ¿no? Divulgar. Nosotros identificamos siempre, hablamos desde la RSC, cuáles eran los grupos de interés de esa acción y identificamos como las empresas o el tejido empresarial, el tejido social. Teníamos que trasladarle la necesidad. Siempre le decíamos que, bueno, nosotros partíamos de la academia, que decía la investigación, que las empresas, las organizaciones que eran socialmente responsables eran más competitivas y se lo explicábamos de muchas maneras. Digo, al final es el resultado de un cúmulo de circunstancias. Obviamente, una empresa responsable se preocupa de los impactos económicos, sociales, medioambientales de su actividad. FECAMUR es la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la región de Murcia. Desde 1995 ofrece servicios de asesoramiento y representación a cerca de una treintena de cooperativas asociadas. Vamos a conocerla un poco mejor, así como los proyectos de investigación que una de sus empresas asociadas desarrolla en Águilas. Bueno, FECAMUR es una federación de sociedades cooperativas agrarias y agroalimentarias que nace en el año 91, hace ya 31 años, tenemos ya 3 décadas.
formado por 25 cooperativas en aquel momento, y en la actualidad estamos formados por 31 cooperativas y un grupo cooperativo que estamos amparando a más de 3.000, 3.500 cooperativistas, en la que las diversas cooperativas tocan diversos sectores, como por ejemplo, en estos momentos estamos con el tomate en una finca experimental en Águilas, pero también tocamos los frutos secos como la almendra, la uva de mesa. Y bueno, también desde la federación damos asesoramiento a más de 300 personas a través de las ayudas del PDR, y también solicitamos las ayudas PAC, en torno, no llega, pero casi a las 1.000 personas, a 1.000 cooperativistas. Bueno, yo creo que las cooperativas lo que tienen son, el tema en lo que es relativo al campo, siempre estamos de retos, ¿no? La pandemia yo creo que nos hemos comportado bien, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que el campo y las cooperativas, porque al final somos también agricultores, somos un sector estratégico y como tal se le tiene que proteger y se le tiene que dar cobertura. Bueno, pues en el campo tenemos que uno de los pilares fundamentales es la tecnificación y la experimentación para la mejora de los productos y la mejor competitividad de los mismos. En este caso hemos venido a la finca La Pilica de Águilas, donde tenemos un gran desarrollo de distintas variedades de tomate y también proyectos de colaboración con el CEBAS. Está conveniada con la Consejería de Agricultura en unos suelos del municipio de Águilas. Coáguilas es una cooperativa de muy larga trayectoria, tiene más de 30 años, ¿vale? Está muy instaurada aquí, sobre todo en el campo de Águilas, aunque tiene tierras fuera, socios fuera. Debemos de estar en torno a 70 y algún socio, 80 socios activos ahora mismo. Coáguilas gestiona una finca experimental, que es La Pilica, donde estamos, con 54.000 metros dedicados íntegramente a investigación, en la cual trabajamos pues cultivos como el tomate, como sandía, como cítricos, pues todo lo que puede ser interesante para los agricultores de la zona, tanto socios como no socios. Este proyecto es un proyecto del programa PRIMA, es un proyecto de I+D en el ámbito mediterráneo. Estamos cooperando con varios países. El objetivo global de este proyecto es constituir nuevos procesos de producción o de manejo agronómico respetuosos con el medio ambiente, basados en el uso de plantas halófitas, con el fin de poder hacer frente a la salinidad del suelo, que aquí hay una salinidad bastante grande, o al agua de riego, y también contribuyendo a la biodiversidad. Estamos implicados en dos grandes tareas, que son las más importantes del proyecto. Una es la que veis aquí, que es el cocultivo de planta halófita con una planta interagronómica, en este caso el tomate. Y luego hay otro gran tarea de la que somos nosotros los líderes de esa tarea, que es el cultivo in vitro de plantas halófitas. En este proyecto ya llevamos aproximadamente casi 2 años trabajando, cooperando con FECAMUR, con el cual la verdad que nos viene muy bien su asesoramiento, o sea, ese contacto con el agricultor nos viene muy bien porque siempre aprendemos cosas nosotros. Entonces ellos nos sugirieron utilizar una variedad comercial tipo pera, y entonces inicialmente pusimos el tomate cultivado solo, y el tomate con la planta halófita, y luego las plantas halófitas en otra parcela que se utilizaría al año siguiente para rotación de cultivo. El tomate que crecía con la planta halófita tenía un mayor contenido relativo de agua en su hoja, lo cual quiere decir que le va a conferir una resistencia a estrés hídrico que no tiene el otro. Pero es que además absorbía menos iones fitotóxicos, es decir, sodio, cloruro, tanto en las raíces como en la hoja. Digamos, sus parámetros de fotosíntesis eran mejores, y a nivel bueno, nosotros trabajamos mucho en el metabolismo antioxidante, pues igualmente era mejor. Valencia ha sido durante unos días la capital mundial de la economía pública, el cooperativismo y la economía social, con la celebración de la 33ª edición del Congreso Internacional del CIREC, una cita que ha contado con una gran asistencia y que se ha centrado en los desafíos post-pandemia de estos sectores. Vamos a saber un poquito más sobre esta cita tan importante para la economía social de todo el mundo. Es un éxito que se celebre este congreso nuevamente aquí en Valencia. Estamos en un momento crucial, muy importante para la economía social. Se están sucediendo actuaciones, eventos que solo nos identifican con el momento fundamental que está viviendo las instituciones con respecto a la economía social. Se ha aprobado un plan de acción europeo para la economía social por primera vez en la historia hace unos meses. Hace unos días el Gobierno de España aprobó un plan estratégico PERTE dotado con 800 millones para la economía social.
la OIT ha tomado resoluciones hace apenas 3 días, la OCDE exactamente igual. Se están celebrando eventos en Estrasburgo con más de 2.000 personas en la Conferencia Europea de Economía Social promovida por el gobierno francés. En definitiva, estamos en un momento de efervescencia, de reconocimiento de la aportación de las empresas de la economía social al tejido empresarial de cualquier país europeo y, por supuesto, español y, por supuesto, también al territorio. La responsabilidad social corporativa, más conocida popularmente como RSC, es la responsabilidad de las organizaciones hacia la sociedad de la que forman parte y hacia el medio ambiente en el que se desenvuelven. Es su respuesta activa y responsable para contribuir a una mejora económica, social y ambiental. Vamos a conocer más sobre este concepto y cómo se desarrolla en la región de Murcia. La RSC es una forma de gestionar empresas teniendo en cuenta los impactos que se generan, tanto sociales como medioambientales, como económicos. Y considerando que la empresa está formada por distintos grupos de interés con los que la empresa tiene que relacionarse, como son sus clientes, sus trabajadores, sus directivos, sus dueños. Y la RSC consiste básicamente en tener buenas relaciones con cada uno de esos grupos de interés e intentar minimizar impactos negativos con ellos, tratar bien a sus grupos de interés y, por tanto, maximizar los impactos positivos que va generando en su día a día. Las empresas lo que tienen que hacer para poner en marcha la responsabilidad social, en primer lugar, es escuchar a su grupo de interés, cuáles son sus demandas, sus intereses, y a partir de ahí poner en marcha políticas, prácticas, sistemas de gestión que vaya atendiendo las demandas que le plantean los grupos de interés. Siempre considerando que depende mucho de cuál sea la actividad de la empresa, y dependiendo de la actividad que tenga, pues hay áreas en las que tiene más incidencia, más riesgo, más oportunidades, de tal forma que esto de la RSC es una cuestión primero voluntaria, pero sobre todo muy personalizada al tipo de empresa del que estamos hablando. Ofrecemos desde Humanize toda la parte de acompañamiento e impulso a otras empresas en proyectos de responsabilidad social, planes de igualdad, memorias de responsabilidad social y todo lo que tiene que ver con consultoría. Y por otro lado, somos Centro Especial de Empleo, hacemos integración de personas con discapacidad en proyectos y también para el cumplimiento legal de la Ley General de Discapacidad. Nos legitimiza a Humanize a hacer proyectos de responsabilidad social fundamentados en que somos una empresa que todas las personas que trabajamos en la compañía pues tienen certificado de discapacidad y por lo tanto integran a personas con discapacidad. Cualquier tipo de empresa que realmente sean personas, un grupo de personas que estén comprometidos con la sociedad, porque la responsabilidad social al final son 3 dimensiones: medioambiental, social y económica. La RSC, que nosotros le llamamos responsabilidad social cooperativa, no corporativa, es, digamos, un término como de nueva acuñación, como la economía social. Son términos que son de los años 70, de los años 80. Hay cooperativas en la región de Murcia que tienen más de 100 años, como la de San Isidro, o como la nuestra que tiene 40 años. Es decir, nosotros llevamos haciendo economía social y responsabilidad social cooperativa desde que nacimos. Es decir, porque no se entiende una economía social, una responsabilidad social corporativa sin una cooperativa detrás. De hecho, es una simbiosis obligada. Nosotros entendemos que tanto la responsabilidad social como la responsabilidad medioambiental no es una elección para una cooperativa, es una obligación. Una empresa que primero funciona en régimen de cooperativa, es decir, que aquí todos somos iguales, que todos somos propietarios de un seguidor, que incluso aquí las personas, si un seguidor se estropea, el resto de los socios contribuye a que tu rentabilidad sea la misma, siempre. Y en general en los últimos 10 años seguramente la evolución ha sido espectacular, porque las empresas por fin se han concienciado de que esto es bueno para los propios resultados de la empresa, para el crecimiento de la empresa, para la competitividad.
Al final las empresas más grandes son las que parecen que tienen más presupuesto y como mínimo tienen que hacer responsabilidad social. Yo te voy a decir algo muy personal, que al final es que las empresas tan grandes no es que hagan responsabilidad social, hacen proyectos muy grandes, pero están obligadas ya por tema legal y tasativo, es un tema normativo, sin más, y a partir de ahí cumplimentar y luego ir a más. Entonces, dicho esto, cualquier empresa que está en aras de desarrollar su negocio puede hacer responsabilidad social. Desde contratar a una persona de un colectivo desfavorecido, de difícil inserción, personas con discapacidades, de hacer un plan de acción de beneficio social a la plantilla. Todo es que ramificas a la sociedad, porque estás contratando a personas. Nosotros la RSC la entendemos dentro de un margen global, dentro de una imagen global. No vamos como poniendo como China, es decir, entendemos que la responsabilidad social empieza desde la producción bio, la producción sostenible, hasta las condiciones de nuestros trabajadores. Eso nos implica para que luego tengamos colaboraciones, por ejemplo, con los clubes deportivos de nuestro municipio, con las entidades solidarias como puede ser la Caridad, donde aportamos dinero todos los años, incluso alimentos, colaboramos con los bancos de alimentos a nivel global. Es decir, tenemos muchas cosas que sería lo que la gente dice que es responsabilidad social corporativa, como para tener el hashtag de yo colaboro con la responsabilidad social corporativa, pero nuestro modo de entender la responsabilidad social corporativa, que como he dicho antes, cooperativa, la entendemos en el marco global de funcionamiento de la cooperativa. Pues yo creo que estamos contribuyendo de una forma esencial al medio ambiente y a producir una energía que no contamina, que no produce residuos y que no da problemas medioambientales. La Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia celebró un año más su Noche de la RSC, que en esta ocasión cumplía su cuarta edición. El objetivo principal era reunir a diversas personas con diferentes ideologías, con diferentes intereses y venidas de diferentes lugares para hablar un mismo idioma, trabajar todos por un mundo mejor. Sobre todo los proyectos que hemos desarrollado en la cátedra de RSC, la graduación de nuevos egresados en RSC, y en esta cuarta queríamos premiar precisamente a la economía social, en tanto en cuanto, por un lado, representa los valores propios de la RSC. La economía social en sí supone poner a las personas y al medio ambiente por delante, lo que en cierto modo se alinea con lo que son los principios básicos de la RSC, y también en la medida en la que queríamos premiar la trayectoria personal de Juan Antonio Pedreño. Para Ucumur y para todo el movimiento cooperativo significa un reconocimiento a los valores que están ya desde hace 175 años poniendo hacia la sociedad, de democracia, de participación, de sostenibilidad, de compromiso. Hoy se ha hablado mucho de compromiso como valor fundamental de la responsabilidad social, y lo que hacen las cooperativas fundamentalmente es estar comprometidas con su sociedad. No son empresas que se vayan a deslocalizar fácilmente, y por tanto su compromiso donde están, por mejorar el entorno, por mejorar la sociedad en la que viven, por hacer una sociedad más justa, más democrática, más solidaria. Ese es el objetivo fundamental, y sobre todo por priorizar el valor de las personas. Hablamos de responsabilidad social empresarial, responsabilidad hacia la sociedad con las personas como principio. Ese tiene que ser el valor de las empresas. Continuamos en Una economía para las personas. Hace unos minutos hemos podido ver un reportaje donde hemos conocido qué es la responsabilidad social corporativa y cómo se desarrolla en la región de Murcia, pero queremos seguir ahondando en este aspecto que atañe a las empresas en la región de Murcia. Para ello tenemos con nosotros a Pedro Jesús Cuestas, que es el subdirector de la cátedra de RSC de la Universidad de Murcia y el responsable de formación de dicha cátedra. Muy buenas, Pedro Jesús. Muy buenas. Como decía, queremos ahondar en este tema, la RSC, que todos escuchamos un poquito, ¿no?, en nuestro día a día, la RSC, la responsabilidad social corporativa de las empresas, pero yo quiero preguntarle por qué las empresas deben desarrollar este concepto, por qué deben ser socialmente responsables. Cuando comenzamos con la cátedra, allá por el año 2010, una de las primeras acciones que acometíamos era pues divulgar, ¿no? Nosotros identificamos siempre, hablamos desde la RSC, cuáles eran los grupos de interés de esa acción, y identificamos como las empresas o el tejido empresarial, el tejido social,
teníamos que trasladarle la necesidad. Siempre le decíamos que, bueno, nosotros partimos de la academia, que decía la investigación, que las empresas, las organizaciones que eran socialmente responsables eran más competitivas y se lo explicábamos de muchas maneras. Digo, al final es el resultado de un cúmulo de circunstancias. Obviamente, una empresa responsable se preocupa de los impactos económicos, sociales, medioambientales de su actividad, escuchando a esos grupos de interés como las organizaciones adaptan su actividad, adaptan su estrategia, se hacen más flexibles en ese entorno cada vez más competitivo. Al principio siempre nos decían lo mismo, esto me va a costar dinero y esto ¿cómo voy a ganar dinero? ¿no? Nosotros siempre decimos que la responsabilidad social o una organización responsable es una inversión de medio y largo plazo, no son retornos que se generen inmediatamente, pero sí que van generando, pues con los grupos de interés con los que se relacionan, una mayor fidelidad, un mayor compromiso y sobre todo vivimos después de ese 2010 pues una crisis intensa que parece que todavía cuando parece nos vamos a despertar nos da otro coletazo. Las empresas más arraigadas en ese ámbito de responsabilidad social, más cercanas a sus grupos de interés, yo siempre digo que si tú das, recibes, ¿no? Y cuando esa empresa da más a esos grupos de interés, cuando requiere del apoyo de esos grupos de interés, los grupos de interés estaban deseosos que la organización siguiera funcionando y entonces le transmitían ese apoyo. Muchas veces el apoyo es consumir tus productos o tenerla en mente cuando tomas ese proceso de decisión. Ese es el primer paso. Y luego también es cierto que la responsabilidad social o su aplicación, sobre todo en determinados ámbitos, pues genera eficiencia. Nosotros desde la cátedra siempre es una cátedra que tiene una visión muy transversal, pero yo vengo del ámbito de la economía y la empresa, planteamos que la responsabilidad social es un sistema de gestión donde se pone por delante siempre escuchar a tus grupos de interés, qué importancia le dan a la actividad que hace la organización y qué impactos positivos y negativos tiene en su día a día y desde el punto de vista de la responsabilidad social lo que se busca es minimizar esos impactos negativos o compensarlos de alguna forma y potenciar los positivos. Este programa es la casa de la economía social. Estas empresas, uno de sus principales valores es que anteponen las personas a la economía. ¿Son las empresas de economía social ejemplo de responsabilidad social? Tienen una pata importante y es que el fin social de las organizaciones, ese fin social que es lo que nos lleva, como he comentado antes, economía, sociedad y medio ambiente, son los tres pilares, pues las empresas de economía social ya parten desde su fundación, que el pilar social es un elemento fundamental. Pero hay otro pilar también muy importante, que son los procesos de decisión participativo y democrático, donde uno de los grupos de interés más relevantes, cuando hablamos de responsabilidad social, como es los trabajadores, pues en el entorno social pues tiene una voz muy relevante pues por los consejos o en la asamblea, ¿no? Por lo tanto, entran dentro de ese proceso de decisión, alineando la actividad de la organización con ese fin social, ¿no? Obviamente, yo siempre desde el ámbito de la economía siempre decimos, hombre, el fin económico no lo podemos olvidar porque las desigualdades económicas al final tienen un traslado en desigualdades sociales, pero la economía social ya parte de la base de ese pilar, ¿no? El pilar del fin social de la actividad y además que lo une a que ese grupo de interés que en el ámbito de la responsabilidad social tienes que escucharlos a todos, pero siempre en nuestras investigaciones se pone en manifiesto que los dos grupos de interés más relevantes dentro de ese proceso de decisión, por supuesto siempre está la alta dirección de la organización, son los trabajadores y son los clientes, ¿no? Entonces, eso nos da un punto de partida y luego además pues las empresas que nos rodean en este ámbito de economía social pues han sido muchas de ellas ejemplo de ese compromiso económico-social y ahora pues cada vez más importante el medioambiental. Podemos decir entonces que las empresas de economía social están un pasito por delante en el desarrollo de la RSC que el resto. En el germen parten con una posición un poquito por delante, ¿no? Porque tienen como más interiorizado ese proceso de escucha. Luego llega otra etapa. Es difícil hablar de por delante porque nosotros cuando llegamos a la responsabilidad social desde el ámbito de la economía, donde intentamos parametrizarlo todo y medirlo todo, es muy difícil medir quién está por delante, quién está por detrás en este ámbito. ¿Por qué? Porque es una dimensión de tantos factores y luego cuando introducen muchos factores en un proceso de decisión,
cuál es más relevante que el otro. Es decir, no, aquí no hay, de hecho cuando ahora terminamos la formación en el máster con la memoria de sostenibilidad, pues es cierto que se hace un reporte de muchísimos indicadores, no hay un decir, bueno, este es mejor que este o este es más relevante que este, es decir, tienes que un poco cubrirlos todos o cumplirlos todos. Pedro Jesús, ¿cualquier empresa puede desarrollar la RSC o tiene que tener un tamaño mínimo? Sí es cierto que es más relevante o es más visible en las medianas y grandes. ¿Por qué? Porque tienen más recursos sobre todo, no tanto económicos, porque yo me gusta decir que empezar a hacer RSC no cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta ganas. Pero quizá tienen más capacidad de difusión. Entonces, y luego obviamente está más profesionalizada la parte de comunicación. Pero teníamos un ejemplo, de hecho en el cuarto módulo traemos a Antonio Javierre, que es una pequeña empresa de Zaragoza, 5 trabajadores, que ha recibido múltiples premios por sus memorias de sostenibilidad, a finales de los 2000, y siendo un ejemplo de responsabilidad social. Y Antonio nos contaba, dice, es que esto no cuesta dinero, es cuestión de convencerte. Obviamente, si eres una empresa pequeña, menos personas tienen que tomar muchas más decisiones y eso un poco dificulta, pero si tú lo tienes claro, no es una cuestión de tamaño. Por otro lado, también es cierto que, por ejemplo, en el ámbito de las empresas mercantiles está la ley de 11 de 2018 que obliga a las empresas de más de 500 trabajadores, ahora en el 2022 las de más de 250 trabajadores, a hacer los estados de información no financiera, ¿no? Esos estados en los que das un reporte de esas 3 dimensiones, económico, social y medioambiental, que complementan a los datos económicos. Por lo tanto, en resumen, es más visible en las medianas y grandes, pero cada vez más palpable en las pequeñas. También es cierto con esa limitación de recursos, ¿no? Nosotros en nuestros procesos de formación intentamos traer ejemplos de todas las dimensiones. Sí es cierto que también muchas veces las pequeñas nos cuesta que dediquen un poquito de tiempo, ¿no? Porque esa labor de apostolado, de explicar lo que haces, de mostrar que eres un ejemplo, para una pequeña empresa es más complicado. ¿Por qué? Por el número de personas que están implicadas, al fin y al cabo. Retomamos la importancia de las personas, que es uno, como decía, de los pilares de la economía social. ¿Qué beneficios tiene para los empleados que su empresa desarrolle la RSC? Pues es muy curiosa la pregunta que me realiza. Yo, en el ámbito de la responsabilidad social, analizamos los ámbitos de aplicación de la misma, ¿no? Primero hemos hablado de los grupos de interés, los trabajadores, pero luego están las acciones que haces en el ámbito de la responsabilidad social. En nuestro entorno más cercano nos llama la atención como uno de los ámbitos en los que más se aplica es el ámbito laboral, las organizaciones dentro de su estructura. Obviamente hemos dicho que es uno de los grupos de interés más importantes, de los estudiantes que vienen a formarse, los estudiantes que nosotros tenemos en el máster, es un máster dirigido a directivos, a responsables. El porcentaje siempre, yo me gusta hacer mis numeritos de dónde viene cada uno, ¿no? De qué ámbito, la mayoría vienen del ámbito de los recursos humanos, más de un tercio. ¿Por qué? Porque hay acciones de esa gestión responsable, porque cuando hablamos de gestión responsable, escucha, aquí no hay reglas para todo, ¿no? Tienes que escuchar lo que te piden tus trabajadores, lo que te pide tu grupo de interés, y a lo mejor tu grupo de interés te pide, oye, pues dame flexibilidad a la entrada porque a mí me apetece llevar a los niños al colegio, por ejemplo. O yo prefiero entrar más tarde porque primero voy al gimnasio. O quiero salir antes porque voy al gimnasio después. Es decir, cada grupo de interés te va a ir demandando esa escucha. Por lo tanto, lo que va a hacer la responsabilidad social es esas demandas o esas peticiones de ese grupo de interés que es muy cercano a ti, los trabajadores, te llegan. Dirá, bueno, eso ya ocurría antes, sí, pero lo que nosotros es que le ponemos en un altavoz. Le preguntamos de forma directa, le hacemos partícipe desde el punto de vista de la responsabilidad social. Y muchas de esas decisiones no tienen un coste directo, obviamente tienen un coste de gestión, de coordinación, pero no tienen un coste económico. Y de hecho, en el ámbito de responsabilidad social me hablan es que este es el salario emocional, ¿no? Está el salario económico y el salario emocional. Sentirse valorado. Sentirse valorado y sentirse que tu organización se adapta a lo que a ti te gustaría que fuera la organización. Por lo tanto, tiene muchos beneficios. Ya te digo, es difícil poner ejemplos porque de cada organización, su colectivo, sus trabajadores, pues tiene unas demandas diferentes. Entonces, una empresa responsable, ¿qué hace? Escucharlo y adaptar su actividad, su día a día,
obviamente sin olvidarnos los compromisos de obligaciones de trabajo, producción, venta, etcétera, pero intentar conjugar uno y otro. Pedro Jesús, como hemos dicho, es subdirector de la Cátedra de ERSC de la Universidad de Murcia, que este mes de junio ha celebrado su cuarta gala anual, entregando diversos premios. Uno de ellos ha recaído en Juan Antonio Pedreño, que es presidente de UCOUR y de UCOER. ¿Por qué esta distinción? Nosotros estamos ya, hemos celebrado la cuarta noche de la RSC y en esa noche lo que hacemos es un repaso a la actividad que hemos hecho en la cátedra, en las distintas actividades, divulgación, investigación y formación, y siempre nos gusta pues terminar con un reconocimiento a una persona o a una organización que haya sido relevante, no en este año, porque el ejemplo de UCOUR, UCOER o el ejemplo de Juan Antonio viene de mucho tiempo atrás. Muchas décadas. De muchas décadas, ¿no? Pero sí que nos gusta dar poner en mostrar a la sociedad, oye, esta empresa o esta persona, recordar que esto lo hacemos entre todos y es una figura relevante en este ámbito que representa una parte muy importante del valor añadido del PIB a nivel regional. No olvidemos que la economía social está entre el 10, 11, 12, depende de cómo lo midamos. Y desde el principio, yo recuerdo las primeras ediciones del máster, porque Juan Antonio pues le llamamos, le invitamos a que participara y participaba gustosamente. También, pues bueno, hemos ido, pues, siempre que vamos generando variedad, incorporando pues esa voz, ¿no?, de la economía social, porque es muy importante. Es decir, cuando pensamos en economía social pensamos muchas veces, yo por de formación, en cooperativas, pero no solo son cooperativas, empresas de inserción. Es decir, hemos tenido estudiantes de ese ámbito que muchas veces, yo siempre digo, la responsabilidad social te puede afectar a tu organización por dos vías: hacer tu organización más responsable, pero al mismo tiempo, en ese tipo de organizaciones que pueden prestar un servicio a empresas mercantiles o organizaciones que quieren hacer acción social, pues para que hable el mismo lenguaje. Muchas veces, cuando se establece en contacto entre organizaciones, lo más importante es hablar el mismo lenguaje, porque si no hablamos el mismo lenguaje, difícilmente vamos a llegar a un punto de encuentro. Pues con esa idea de Pedro Jesús, hablar el mismo lenguaje nos quedamos. Pedro Jesús, muchas gracias por estar aquí, por ilustrarnos sobre la RSC y la RSC en la región de Murcia. Muchas gracias. Un curso organizado por el Gobierno regional ha permitido a 4 ayuntamientos murcianos conformar su hoja de ruta para implantar la RSC en sus municipios. Esta acción formativa, que ha durado más de un año, les ha permitido conocer qué es la RSC, por qué es útil para el servicio público y qué ventajas concretas les puede ofrecer. En definitiva, bueno, no es sino el ánimo de los responsables municipales y de la Administración regional de llevar esta importante tarea en la que estamos desarrollando conjuntamente con la Cátedra de Responsabilidad Social de la UMU, el profesor Marín, para, como digo, llevar un servicio, dar un servicio de excelencia al 1,5 millones de ciudadanos de esta región de Murcia. Estamos muy satisfechos de esta iniciativa y creemos que es dar un paso más en la formación de los ciudadanos para conseguir implementar prácticas de excelencia como es esta de RSC. Creo que cada vez cala más. Los criterios de RSC cada vez calan más en la sociedad. Algo que era un poco estaba un poco disperso. Yo creo que ahora ya todo el mundo tiene muy claro que es imprescindible estrategias de RSC, tanto en las empresas privadas, que ya lo venían hace tiempo poniendo en valor, como en la Administración regional. Sí. Creo que esta iniciativa, tanto de la Consejería como de la propia EFIAP y la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, va en esa línea, en el del refuerzo y hacer protagonistas a los propios ciudadanos, que sean ellos mismos los que tengan la capacidad de dirigir y sentirse como un punto cardinal en cuáles son las decisiones que toman sus gobiernos. Pudiera pensarse que la responsabilidad social corporativa no tiene nada que ver con los ayuntamientos, porque todo lo que hacemos en los ayuntamientos debería estar ligado a la responsabilidad social corporativa, pero no es así. El carácter voluntario que tienen las acciones vinculadas a los compromisos de la responsabilidad social corporativa hace que haya que poner un empeño especial en poner en marcha actuaciones ligadas a esos compromisos. Es importante que tengamos en cuenta tanto a las empresas como a nuestros vecinos, como al tercer sector,
y que se implanten políticas a la hora de tomar decisiones en varios ejes y siempre teniendo como pilar fundamental los criterios de la RSC. La responsabilidad social corporativa tiene mucho que ver con la reputación de nuestras instituciones. En los ayuntamientos sabemos hacer muchas cosas y sabemos hacerlas bien, pero tenemos que dar el siguiente paso, que es hacer saber lo que hacemos. Por tanto, la responsabilidad social corporativa nos ayuda, nos anima en el camino de la reputación que queremos construir como administraciones de excelencia, de prestación de servicios, comprometidas y responsables en esos objetivos. Por tanto, agradecida y entusiasmada de esta colaboración que hemos tenido la suerte de trabajar junto con la Universidad de Murcia, Función Pública, la Comunidad Autónoma y el resto de ayuntamientos compañeros. Como cantaba Carlos Gardel, 20 años no es nada. Así piensan en Soltir, una sociedad cooperativa agrícola del campo de Cartagena dedicada a la comercialización y distribución de los productos agrícolas cultivados por sus socios en el campo. Hace unos días esta empresa celebraba una gala para conmemorar esta fecha tan señalada en su calendario. La cooperativa agrícola Soltir está de aniversario. Nacida en 2002 en San Cayetano, pedanía de Torre Pacheco, esta empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos hortofrutícolas cumple 20 años y lo conmemoró en un emotivo acto donde reconoció la labor de diversas personas cuyo trabajo ha sido fundamental a lo largo de estas 2 últimas décadas. En primer lugar, se homenajeó al cocinero Joaquín Madrid, chef del restaurante El Rincón de Joaquín. Soltir quiso agradecerles su gran labor en la puesta en valor y promoción de los productos agrícolas del campo de Cartagena, nombrándolo embajador de las verduras y hortalizas de la región de Murcia. Además, se rindió homenaje a Felipe Martínez, socio número 1 de Soltir, que se mantuvo al pie del cañón de esta cooperativa agrícola hasta su jubilación. Por último, se reconoció a título póstumo la labor de José Manuel Martos, socio, consejero delegado y miembro del Consejo de Administración de la empresa. Asimismo, en este acto que tuvo lugar el pasado 11 de junio, la cooperativa pachequera celebró su Asamblea General Ordinaria. Todas las empresas de economía social cuentan con rasgos característicos y un valor común que atañe a todas ellas, y es que anteponen la economía a las personas y no a la inversa. Para ello trabajan con compromiso, con sacrificio y con esfuerzo día a día, pero también cuentan con una agenda de actividades en paralelo que completan el sector. Vamos a conocer estos eventos que hay marcados en el calendario para los próximos días. Hoy comenzamos el repaso semanal por nuestras agendas con un evento que tendrá lugar mañana. El acto oficial de conmemoración del 50 aniversario de Cifea Molina de Segura, que presidirá Fernando López Miras, el presidente de la comunidad autónoma. Y de Molina al Hotel TCH del Orquí, donde el próximo 23 de junio se celebrará la jornada de agricultura de precisión basada en las tecnologías del proyecto PESNU. A lo largo de esta jornada se analizarán las experiencias y perspectivas de los profesionales del sector y cómo llevar la innovación a los productores. Y para concluir, el 25 de junio, Lorca acogerá el 7º encuentro estatal Sinergias para la Igualdad y Agenda 2030. Los anfitriones serán Egalecolab, cooperativa responsable de la elaboración de los planes de igualdad de las cooperativas de Ucomur. Su objetivo será el de crear organizaciones más humanas, inclusivas e igualitarias desde el diálogo entre empresas, administración pública, tercer sector, economía social y profesionales de la igualdad. Este encuentro contará con la presencia de Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur y Ucoern. Hasta aquí esta edición de Una Economía para las Personas, esta ventana que cada lunes Sira Televisión Región de Murcia abre en sus televisores para mostrar las características y beneficios que la economía social produce en la región de Murcia, un modelo empresarial que, recordemos, genera cerca de 50.000 empleos en nuestro territorio, un empleo que es inclusivo, estable y sobre todo de calidad. Esperamos que les haya gustado esta labor didáctica que con tanto cariño realizamos aquí en la televisión autonómica, la televisión de todos. Les esperamos dentro de 7 días para continuar ese viaje por la economía social que es una economía para las personas.